Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Hola, un placer saludarles nuevamente, espero estén muy bien. Les habla Luis Miquilena. Como todas las semanas tengo el enorme placer de darles la bienvenida a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal, en esta oportunidad en nuestra emisión número 109. Entramos en la semana número 52 desde que fue decretado el estado de alarma por la pandemia del coronavirus en Venezuela, periodo que será más radical que de costumbre en vista de la llegada de la cepa brasileña a nuestro país. Nicolás Maduro pidió a la población tomarse más en serio estos periodos de cuarentena radical y de igual forma le exigió a los organismos de seguridad del estado más control y mano dura con la población que se encuentra en la calle. Hasta la fecha, la cifra de contagiados se ubica cercana a las 143.000 personas infectadas, mientras que la de fallecidos lamentablemente ronda ya casi las 1.400 víctimas. Comenzamos nuestro episodio de esta semana visitando el portal Tal Cual y aquí encontramos un reportaje que lleva por nombre «Los trabajadores petroleros también se convierten en presos políticos». Desde el año 2017 ha aumentado la cifra de trabajadores petroleros detenidos por la administración de Nicolás Maduro. De acuerdo a la ONG Foro Penal, en la actualidad hay 60 empleados petroleros presos, entre quienes se encuentran integrantes de nóminas menores y representantes sindicales. Los delitos por los que acusan a estas personas son de traición a la patria, terrorismo, sabotaje a la industria, asociación para delinquir, divulgación de información confidencial y presunta corrupción. Algunas de las esposas de los detenidos han denunciado la situación. El objetivo principal de estas declaraciones es solicitar a los entes competentes de que se aboquen al caso de PDVSA. Y han transcurrido 18 meses y ellos aún sin la audiencia, lo que ellos fueron removidos de su cargo, cuando la norma nos dice que ellos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sus hijos también fueron retirados del colegio, fueron retirados de las clínicas y no tienen beneficios a la salud ni a la alimentación. La periodista Ayagna Figueroa nos explica un poco más al respecto. La situación de los trabajadores petroleros que han sido detenidos desde 2017 ha sido muy irregular. Incluso desde el mismo momento de los arrestos, cuando funcionarios de la Policía Militar de GESIM y de la Policía Política SEBIN llegaron sin órdenes de aprehensión y con violencia al tumbar las puertas de sus viviendas en muchos de los casos. Pero la irregularidad de los procesos judiciales, el trato dado a estos trabajadores petroleros e imputaciones no justificadas o sin pruebas suficientes ha llevado a calificarlos como presos políticos por varias organizaciones de derechos humanos. El resto de los trabajadores afirma que estas detenciones tienen una motivación política porque justamente encarcelan a aquellos que han organizado marchas para exigir la reivindicación salarial y por informar de la situación precaria de PDVSA. El retardo procesal, además, ha sido una constante en la Administración de Justicia en Venezuela. Con los diferimientos de las audiencias de presentación, comienza lo que se ha llegado a calificar como una pena anticipada, que se impone a todos los presos políticos y que constituye un patrón sistemático de violación de los derechos humanos, de acuerdo a lo señalado en diferentes informes por organizaciones de derechos humanos, y de los cuales los trabajadores petroleros no han salido ilesos. Ayagna, espero estés muy bien, un placer saludarte nuevamente. Tengo un par de preguntas y voy con la primera. ¿Cómo ha sido el trato que se le ha dado en tribunales a estos trabajadores? Hola Luis, lamentablemente no se han respetado los debidos procesos de los trabajadores, lo cual se evidencia en el diferimiento de sus audiencias de presentación en una treintena de veces. Se ha negado el acceso a sus expedientes a los abogados y negado la visita de sus familiares. Para intentar agilizar sus procesos, se creó entonces la Fundación para la Defensa de los Trabajadores Petroleros, integrado principalmente por las esposas de los detenidos. Y en varias ocasiones han hecho llamados a las autoridades para que cesen el hostigamiento y la criminalización del trabajo sindical, pero los mismos no han sido escuchados. ¿Nos podrías hablar de algunos casos en específico? Bueno, hay 3 casos que abordamos en nuestro trabajo en Tal Cual y son, en primer lugar, los de los trabajadores de PDVSA en el estado Zulia, que fueron llamados para una reunión y mientras llegaban eran detenidos uno a uno, por lo que sus compañeros calificaron esta maniobra como una emboscada.
Estos trabajadores tuvieron más de 30 diferimientos de sus audiencias de presentación en un periodo de 3 años. Otro es el caso del representante sindical Guillermo Zárraga, a quien se le vincula con actos contra las instalaciones de PDVSA. Sin embargo, compañeros de Zárraga y sus familiares afirman que contra él se inició una persecución luego de participar en un encuentro con el presidente interino Juan Guaidó y con quien se tomó una foto. Y en el último caso, más representativo, es el de Eudis Girot, quien fue detenido a finales de 2020, al ser acusado por divulgar información confidencial. Recordemos que este dirigente ha sido una de las principales fuentes de los medios de comunicación y ha denunciado hechos de corrupción que se cometen en la propia industria, así como la situación precaria de PDVSA, por lo que se cree que sus declaraciones incomodaron a los altos directivos de la petrolera estatal. Muchísimas gracias, Ayagna. Hasta una próxima oportunidad. Pasamos ahora a Runrunes y aquí encontramos un reportaje de derechos humanos olvidados llamado Yo misma me dediqué a averiguar la muerte de mi hijo. El 23 de enero del año 2019, el mismo día que Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela, Luigi Guerrero se fue a una marcha en el centro de la ciudad tachirense de San Cristóbal, a una concentración de la cual nunca lamentablemente regresó. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Guerrero fue asesinado de un disparo en medio de las manifestaciones. Su madre, Julieta Ovalles, denunció que su hijo llegó con signos vitales al Hospital Central de San Cristóbal, pero que agentes de seguridad del Estado lo mataron estando recluido. Desde entonces, y ante la pasividad del Ministerio Público, Ovalles ha decidido investigar por cuenta propia lo ocurrido con su hijo. La periodista Valeria Pedicini con los detalles. La muerte del joven Luigi Guerrero es una historia muy triste y dolorosa. Por un lado, es recordar otra de las vidas perdidas durante las protestas en Venezuela, la ausencia de justicia, los casos nunca resueltos. Y por el otro, la lucha de una madre, Julieta Ovalles, que quiere justicia por lo que le hicieron a su único hijo, que quiere saber la verdad, conocer al culpable. Impacta muchísimo saber que Luigi nunca participó en marchas o concentraciones hasta ese día, que vio a sus vecinos salir de casa, familias completas yendo a la manifestación, y él se animó porque sintió que no habría peligro. Es una historia que es la muestra de que hay dolores que persisten a pesar del tiempo y que la vida puede cambiar de un instante a otro. Julieta tenía planes de emigrar con su hijo a Colombia después de que él terminara sus estudios de comunicación social en la Universidad de los Andes. Después de su muerte, ella consideró emigrar, seguir con el plan, pero se arrepintió porque se dio cuenta de que era la única que podía seguir insistiendo sobre lo ocurrido, para que Luigi nunca sea olvidado. Porque ella dice que mientras esté viva va a seguir alzando su voz. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la información. Definitivamente una historia que debe ser visibilizada para evitar que sea olvidada. Tengo un par de preguntas. La primera, ¿cuáles serían los hallazgos que se manejan en este caso? Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo a nuestra audiencia de 3 en 1. Con respecto a tu pregunta, todo lo que se sabe de la muerte de Luigi Guerrero ha sido porque su madre se preocupó por documentar y registrar lo ocurrido. Ir al sitio donde el joven cayó herido, visitar los negocios, contactar a las personas que estuvieron ese día en la zona, hablar con los médicos y enfermeras que lo atendieron, con jóvenes que fueron ese día a la protesta. Fue así como ella supo que su hijo había llegado vivo al hospital, sin moretones y con un único disparo, y que al ingresar a emergencia fue rodeado por efectivos del SEBIN y del 6CPC. Por lo que le contaron, Julieta presume que lo golpearon y que ahí le dieron otro tiro más. Y cuéntame algo, ¿han dicho algo desde la Fiscalía General de la República, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente? No ha habido ningún pronunciamiento por parte de las autoridades con respecto a la muerte de Luigi Guerrero. Esa fue una de las razones por la que su madre se dio a la tarea de investigar para reconstruir lo sucedido con la muerte de su hijo. Julieta fue cientos de veces a denunciar lo que pasó y nadie le prestó atención. Su caso está en fiscalía, pero no ha avanzado desde aquel 23 de enero de 2019. Gracias Valeria, hasta una próxima oportunidad. Finalizamos nuestro episodio de esta semana con un reportaje de El Pitazo que se titula Parir en casa, la opción en pandemia. Ante la evidente presencia de la COVID-19 en los hospitales venezolanos, muchas mujeres lamentablemente han optado por dar a luz en sus hogares.
Médicos aseguran que esta es una práctica delicada porque las posibilidades de atender una situación imprevista en medio del parto son muy limitadas. Por otro lado, personas defienden el procedimiento diciendo que se hace en un ambiente natural y saludable, tanto para la madre como para el bebé. Lorena Bornachelli nos habla un poco más al respecto. Sobre parir en casa es un tema del que poco se habla en Venezuela, sin embargo es una práctica que se ha implementado especialmente por la pandemia del COVID-19. Las madres, las gestantes temen ir a un hospital público o incluso a un centro privado por temor a contagiarse de este nuevo coronavirus o de que sus familiares puedan estar contagiados o a estar solas porque por las limitaciones que hay no pueden ingresar con ningún tipo de acompañante. Entonces es una práctica que ha tomado auge a propósito de la cuarentena. No es económico, puede ir desde los $700 hasta incluso los 1.500 y que requiere distintas solicitudes por parte de los especialistas para garantizar que sea un parto sin riesgo o sin ningún tipo de problemas para la gestante y para el recién nacido. Lorena, muchísimas gracias por la información, un placer saludarte. Quisiera preguntarte cuáles son los riesgos que implica esta práctica. Bueno, uno de los principales riesgos o una de las principales razones por las que el parto en casa no es tan común es justamente por lo que ello implica. Médicos aseguran que aunque es algo normal, como se hacía además hace años antes de que las mujeres tuviesen la opción de ir a un hospital o a un centro médico, requiere específicamente de la presencia de pediatras, representa la presencia del ginecobstetra, así como también de una cantidad de medicamentos que garanticen que se pueda realizar una intervención en caso de algún tipo de complicación para el recién nacido y para la madre. Debe haber obligatoriamente una ambulancia, o sea, se debe alquilar una ambulancia que esté allí durante el trabajo de parto en caso de que sea necesario trasladarlos o trasladar. Algunos de ellos también, parteras recomiendan que se garanticen otro tipo de cosas, como que los vehículos tengan gasolina, como que en medio de la crisis de los servicios públicos en Venezuela haya agua almacenada para que se pueda hacer. Uno de los riesgos o algunos de los riesgos de parir en casa puede ser infección en el cuello uterino de la madre, así como también algún tipo de complicación de los neonatos que pueden producirse en caso, por ejemplo, de que haya una mala práctica del corte del cordón umbilical, por ejemplo, así como también si la madre no expulsa por completo o de manera correcta la placenta. Son algunos de los riesgos que han apuntado los médicos especialistas. ¿Qué historias conseguiste con mujeres que han parido en casa o que piensan hacerlo? Uno de los casos que más me impresionó es el de una joven de 21 años que se prepara para tener a su segundo hijo en casa por no tener los recursos para comprar un kit de cesárea. Debe tener cesárea porque el parto anterior fue también por esta modalidad y no ha cumplido el tiempo para garantizar que un parto vaginal sea seguro. Su mamá se está preparando para recibir a su nieto sin tener ningún tipo de conocimiento médico, sin tener ningún tipo de instrumento necesario o correcto. Me asombra el hecho de cómo el temor al COVID-19 sigue tan vigente y las personas prefieren no ir al hospital, no tienen además ni idea de los riesgos que esto representa, de cómo una complicación que no se atienda en tan solo segundos por un especialista puede cobrar la vida de madre o hijo. Me asombra el hecho de que creyendo que tienen algodón, que tienen alcohol y que tienen una tijera que hace mucho no utilizan, pueden atender un parto, pueden cortar un cordón umbilical. La mamá de la niña decía que como su abuelita, ella era partera, ella tenía conocimientos, ella sabía cuántos dedos dejar de protección del cordón umbilical para el niño y creo que eso
pues llama a la reflexión, sobre todo por la falta de educación al respecto, y pues también es un recordatorio de la situación que se vive en Venezuela, de cómo las personas no tienen los recursos económicos para ir a un hospital que, aunque es público y gratuito, amerita que las personas lleven sus kits de cesáreas, y cómo pues sigue vigente el temor a contagiarse de COVID-19, pues los medicamentos en caso de una complicación pues son incluso más caros de lo que representa pagar una cesárea. Muchísimas gracias, Lorena. Hasta una próxima oportunidad. Y con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido te pareció relevante, como siempre, te pido por favor lo compartas para que nos ayudes a informar sobre estos y otros temas que estaremos difundiendo por esta misma vía. Nos despedimos como siempre haciendo un llamado a que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del coronavirus. Lávense las manos constantemente con agua y con jabón, usen su mascarilla, gel antibacterial y practiquen el distanciamiento social. Salgan solo si es estrictamente necesario. De lo contrario, la invitación es a quedarse en casa. En la producción de este espacio estuvieron Yanely Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Quien les habló, Luis Miquilena, se despide hasta una próxima oportunidad, hasta una próxima entrega, hasta nuestro próximo 3 en 1, tu suplemento informativo semanal.